Give me the thumbs up. Am I recording and streaming? Yes. And once you start streaming, Tim, you see the webcast for 10 seconds, and then you tell Michael that you're ready with a thumbs up. I got it on stream right now. I'm just waiting for it to catch up. When you're ready, just thumbs up after 10 seconds of being live. Good evening. Buenas noches. Welcome once again to our study of the book of Romans. Bienvenidos nuevamente a nuestros estudios de Romanos. This is our 27th study in the book of Romans, Hoy vamos a estudiar la lección 27 and it's entitled The Power of the Spiritual Believer. y se llama El poder del creyente espiritual. As today we will begin in Romans chapter 8. Vamos a comenzar Romanos 8. Please turn in your Bibles with me to Romans chapter 8 and verse 1. Por favor, abran en Romanos 8, versículo 1. But before we get into our verse for this evening, Pero antes de comenzar esta noche, last time we want to remember lo que queremos recordar de la parte anterior that we studied the portrait of a struggling believer. es que estudiamos el retrato del creyente que no está haciendo muy bien, ¿no? We saw his perplexity, Hemos visto el perplejo, his problem, su problema, his discovery, su descubrimiento and his distress. y la aflicción, el retrato de un creyente luchando. And now tonight in Romans chapter 8, Y hoy en Romanos 8, which is considered by many the greatest chapter of the Bible, que es considerado por muchos el mejor capítulo de la Biblia, for in Romans chapter 8, porque en Romanos 8 we have this amazing conclusion. tenemos esta conclusión increíble. The Apostle Paul begins El apóstol Pablo comienza with there's now no condemnation diciendo no condenación for the believer in Jesus Christ. para el creyente en Jesucristo. And that is in verse 1. Y eso es lo que vemos en el versículo 1. And ends with no separation Y termina con no separación, for the believer from the love of God, no separación del amor de Dios para el creyente, which is in Jesus Christ. que está en Jesucristo. And in between verses 1 and 39, Y entre los dos versículos 2 y 39, we have the wonderful verse in the wonderful truth in verse 28. y tenemos esa verdad maravillosa en el versículo 8. That all things work together Y for good sabemos que a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. to those who love God, Aquellos que aman a Dios, to those who are called according to his purpose. aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. But it's always helpful to review the book of Romans Pero siempre es bueno rever el libro de Romanos. so we can understand the flow of the book. Así podemos entender cómo fluye este libro. We studied chapter 1 where we were introduced to the gospel. Hemos aprendido el capítulo 1 donde nos introdujeron al Evangelio. We saw that the gospel was the power of salvation Hemos visto que el Evangelio es el poder de la salvación to everyone who believes. a todo aquel que cree. And then in verses 118 through 320, Y después de los versículos capítulo 1, 18, we saw that there's a righteousness of God that's required of us. hemos visto que está la justicia de Dios que nos es... where do you have those here? Turn. The titles, okay. Yeah. La justificación que es reclamada. God requires a righteousness that we do not possess.
Dios requiere una justicia que nosotros no poseemos. We remember the immoral man is guilty before God. Aprendimos que el hombre inmoral es culpable ante Dios. The moral man is El- guilty before God. El hombre moral es culpable ante Dios. The religious man is also guilty before God. Y el hombre religioso también es culpable ante Dios. In fact, the whole world was guilty before God. Bueno, en realidad todo el mundo es culpable ante Dios. And that was the bad news of the gospel. Y eso fueron las malas nuevas del Evangelio. But we saw in chapters 3 through 5 Pero hemos visto de los versículos capítulos 3 y 5 the good news of the gospel, a las buenas nuevas del Evangelio. and that the righteousness of God can be received Y que la justicia de Dios puede ser recibida through faith in Jesus Christ por medio de la fe en Jesucristo and his redemptive work on the cross. y a su redención en la cruz. And in chapter 3, En el capítulo 3 we saw that justification again was by grace through faith. hemos visto también que la justificación es por medio de la fe, por medio de la gracia. And chapter 4 showed us Abraham Y en capítulo 4 vimos acerca de Abraham as an illustration of our justification. como una ilustración de la justificación. Abraham was justified before God Abraham fue justificado ante Dios, apart from circumcision aparte de la circuncisión or baptism o el bautismo, or apart from keeping any law. y aparte de tratar de guardar la ley. Then we moved on to chapter 5 in the book of Romans, Vamos a ver el capítulo 5 de Romanos, where we learn the wonderful truths of our relationship with Christ. donde vemos las verdades maravillosas acerca de nuestra relación con Jesucristo, Our blessings in Christ. nuestras bendiciones en Cristo. We have peace with God. Ahora tenemos paz para con Dios. We have access to his grace. Tenemos acceso a su gracia. We can joy in tribulation. Tenemos gozo en las tribulaciones. And we were introduced to the eternal security of the believer. Y fuimos introducidos a la seguridad eterna del creyente. Which means if you are saved by grace through faith, ¿Qué quiere decir? Que si somos salvos por medio de la fe, you have received a salvation that can never be lost. usted ha recibido una salvación que nunca puede perder. Later on in chapter 5, Después, en el capítulo 5, we saw an example of the provider of justification. hemos visto el proveedor de la justificación, None other than the Lord Jesus el Christ. Señor Jesucristo. Once we ended chapter 5, we began number 6. Una vez que terminamos el capítulo 5, comenzamos con el capítulo 6, And we talked about the righteousness of God reproduced in the believer's life. que vimos la justicia de Dios reproducida. After Paul explained to us how to be justified before God, Después que Pablo nos enseñó cómo ser justificados ante Dios, he then moved to our sanctification. él después nos enseñó acerca de la santificación. And in chapter 6, we saw 3 words Y en el capítulo 6 vimos 3 palabras in relation to our position in Christ. con respecto a nuestra posición en Cristo. We need to know our position. Necesitamos saber nuestra posición, We need to reckon ourselves to be dead to the sin nature. necesitamos vernos como muertos a la salvación. And then present ourselves to God Perdón, muertos a la naturaleza pecaminosa as alive from the dead. y a presentarnos a Dios. And in chapter 7, En el capítulo 7 we started to look at powerless sanctification. hemos visto la santificación sin poder. Paul gave his own testimony Pablo dio su propio testimonio. that although he was dead to the sin nature Estaba diciendo que aunque él estaba muerto a la naturaleza pecaminosa and dead to the law, y muerto a la ley, when he tried to live the Christian life cuando él trataba de vivir la vida cristiana by his own strength, por sus propias fuerzas, he failed miserably. él fallaba miserablemente. In fact, we see here in Romans chapter 7, verse 15, Paul says this: Vemos aquí en Romanos 7:15, Pablo dice esto: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Have you ever been there in your Christian life? ¿Ha estado usted en esa posición anteriormente, situación? What you want to do by way of pleasing God, Cuando quiere hacer aquello que agrada y complace al Señor, you don't do. pero no lo hace. But what you hate, Y aquello que usted aborrece,
That is what you do. Y eso es lo que hace. You say, I want to do what's right, Usted dice, quiero hacer aquello que está correcto, but I end up doing the very opposite. pero en vez de hacer eso, hago lo opuesto. I just don't understand. No entiendo. I want to please God, Quiero agradar a Dios, but I find myself sinning the same sins. pero en vez de eso veo que estoy haciendo los mismos pecados una y otra vez. Over and over again, and I'm miserable. Una y otra vez y estoy miserable. Paul concluded this in Romans Por 7:24. lo tanto, Pablo concluyó esto en el versículo 24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? This is the question we want to answer this lesson. Y esta es la pregunta que queremos responder esta tarde. Who will deliver me from this body of death? ¿Quién me va a rescatar de este cuerpo de Believer in muerte? Christ, ¿A creyente en Cristo? you do not have to live a life of defeat. No tiene que vivir una vida de fracaso. You will notice as you read through the book Romans chapter 7, A medida que usted lee en el libro de Romanos 7, the word I repeated over and over again. la palabra, fíjese que va a haber la palabra yo repitiéndose una y otra vez. And the word sin likewise repeated over and over again. Y de la misma manera la palabra pecado es repetida una y otra vez. Paul had an I problem. Pablo tenía el problema del yo. Paul was seeking to do the right thing, Pablo quería hacer lo que era bueno, but he was relying upon himself to do God's will. pero él se apoyaba en sí mismo para hacer la voluntad de Dios. And he found his sin nature having victory in his life. Y estaba viendo que la naturaleza pecaminosa de él era el que estaba teniendo victoria. Is that possible? Ahora, ¿es eso posible? Can you be saved ¿Puede usted ser salvo and the sin nature rules your life? y la naturaleza pecaminosa reinar en su vida? Absolutely yes. Absolutamente sí. We call that a carnal believer. Llamamos a eso el creyente carnal. The carnal believer has an inner struggle. El creyente carnal tiene una batalla interna. His new nature is battling his old nature. Su naturaleza nueva está batallando contra la naturaleza vieja. And when you try to battle your old nature Y cuando usted trata de batallar su naturaleza vieja in your own strength, en su propia fuerza, you will not have victory. usted no va a tener victoria. Paul in Romans 7:24 Pablo en Romanos 7:24 is discouraged, está triste, miserable, and defeated. desmoralizado, miserable, derrotado. Have you ever felt like the Apostle Paul? ¿Se ha sentido usted alguna vez como el apóstol Pablo? I'm saved. Soy salvo. I have a new nature. Tengo esta naturaleza nueva And I want to do what's right, y quiero hacer lo que es bueno, but all I do is fail. pero todo lo que hago es I- ser derrotado. I hate what I'm doing. Odio lo que hago. I hate the life I'm living. Odio esta vida que estoy viviendo. This Christian life is impossible. Esta vida cristiana es absolutamente imposible. Paul is a wretched man here. Pablo es un hombre miserable. He is at the very bottom, and the only thing he can do is look up. Él está absolutamente en lo más hondo de su situación. Paul's cry of despair in verse 24 Él está llorando con desesperación, gritando de desesperación. is answered in verse 25. Y es lo que la respuesta la encontramos en el versículo 25. Who will deliver me from this body of death? ¿Quién va a sacarlo de esta situación desgraciada? Romans 7:25 answers that for us. Romanos 7:25 está la respuesta. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Who will deliver me? ¿Quién me va a deliberar? Jesus Christ our Lord. Dios nuestro Señor Jesucristo. While your new nature will fail every time you go up alone, Aunque su naturaleza pecaminosa va a fallar cada vez, against your sin nature, aunque su naturaleza vieja
va a fallar contra, contra la naturaleza pecaminosa cada vez, thank God that Jesus Christ gracias a Dios que Jesucristo can empower you to have victory every time. le puede dar el poder para darle victoria cada vez. And now that we ended Romans chapter 7, Ahora que terminamos Romanos 7, we're going to start Romans chapter 8. vamos a comenzar Romanos 8. And in Romans chapter 8, we're going to see how we can have victory Y en Romanos 8 vamos a ver cómo vamos a poder tener victoria over our old sin nature sobre nuestra naturaleza vieja, pecaminosa, through the power of the Holy Spirit. por medio del poder del Espíritu Santo. Begin reading with me here in Romans chapter 8, and we're going to read 1 through 4. Vamos a leer Romanos 8, 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. While Romans 7 sets forth the despair Mientras que Romanos 7 expone la desesperación and defeat of the believer, y la derrota del creyente, who wants to do what is right, quien quiere hacer aquello que es correcto, but tries to do it in his own strength, pero está tratando de hacerlo en sus propias fuerzas. and ends up failing. Y entonces termina fallando. Romans 8 explains how the believer Romanos 8 explica cómo el creyente can have practical victory over the flesh. puede tener victoria práctica sobre la carne. An introduction to this passage, Una introducción a este pasaje. we read number 1 here. Vamos a leer el número 1 aquí. Vemos que Romanos 7 establece el conflicto en el creyente que por sus propios esfuerzos, viviendo por medio de la ley, desea hacer la voluntad de Dios, pero que viene en derrota espiritual. Romanos 8 explica cómo este creyente puede disfrutar la victoria práctica sobre la carne en este conflicto. Do you want to live a defeated Christian life? ¿Quiere usted vivir una vida cristiana en derrota? Stop reading after Romans 7:24. Pare de leer después de Romanos 7:24. 7:24. If you want victory in your Christian life, Si usted quiere tener victoria en su vida cristiana, keep reading on. entonces continúe leyendo. We see a key word in this book. Vemos unas palabras claves en este libro. It's number 2 on your handout. Al número 2 en sus bosquejos dice así: la palabra clave de este capítulo es la palabra espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, mencionada 19 veces. La palabra clave de este capítulo es la palabra espíritu, que se refiere al Espíritu Santo, mencionada 19 veces. Is the Holy Spirit that important in our Christian lives? ¿Cree usted que el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas cristianas? As we think of the ministry of the Holy Spirit, A medida que pensamos acerca del ministerio del Espíritu Santo, let me set forth 3 reasons why the Holy Spirit is important. vamos a ver 3 razones por las cuales el Espíritu Santo es muy importante. Let's start by considering the different ministries of the Holy Spirit. Vamos a comenzar considerando los diferentes ministerios del Espíritu Santo. The Holy Spirit is at work in us before we are saved, El Espíritu Santo ha obrado en nosotros antes de que nosotros éramos salvos. He's involved with us at salvation, Está envuelto también en el momento de la salvación and He's involved with us after salvation. y también después de la salvación. And so we can see here, Así que vemos aquí, prior to being saved, antes de la salvación, one of the ministries of the Holy Spirit is that of restraining. uno de los ministerios del Espíritu Santo es que Él estaba deteniendo. According to 2 Thessalonians 2, 6 and 8, En 2 Tesalonicenses 2, 6 y 8, the Holy Spirit is presently involved
el Espíritu Santo está involucrado en el presente in restraining evil in the world. en detener la maldad en el mundo. We must understand Necesitamos entender that this present world system is under the control of Satan. que el sistema mundial presente está bajo el control de Satanás. Satan's objective from the Garden of Eden El objetivo de Satanás desde el huerto de Edén to the present time hasta el presente has been to put a false Messiah in power ha sido promover a un falso Mesías en el and mundo, rule and dominate the world. de reinar y dominar el mundo. But Satan's evil is being restrained by the Holy Spirit, Pero la maldad de Satanás está siendo detenida por el Espíritu Santo in part through believers y parte mediante los creyentes who are indwelt by the Holy que Spirit. tienen la morada del Espíritu Santo. When the rapture takes place O sea que cuando ocurra el arrebatamiento and believers are removed from planet Earth, y los creyentes son quitados del planeta Tierra, all hell will break loose in the tribulation. o sea que habrá un caos completo en la tribulación. And Satan's plan will look like it's working. Y se va a ver como que el plan de Satanás se está cumpliendo Until Jesus Christ returns in his second coming glory hasta que Jesucristo regresa en gloria en su segunda venida to crush Satan's rebellion. para aplastar la rebelión de Satanás. So the Holy Spirit is in the world, O sea que el Espíritu Santo está en el mundo, currently restraining evil. en el presente está deteniendo la maldad. But he's also doing another thing. Pero Él también está haciendo otra cosa. He's convicting the world. Está convenciendo al mundo. John chapter 6, 16, verses 7 through 11, Juan 16, 7 al 11, says that the Holy Spirit is currently involved dice que en el presente el Espíritu Santo está involucrado in convicting the world of sin. en la tarea de convencer al mundo del pecado. He's convicting the world of sin Está convenciendo al mundo del pecado, and of righteousness de justicia and of judgment, y el juicio, so that people would see their need for a Savior. para que la gente pueda ver su necesidad de tener un Salvador. The Bible tells us that no one naturally seeks after God. La Biblia nos dice que nadie busca a Dios naturalmente, en una manera natural. On the other hand, the Bible tells us Pero por otro lado, la Biblia nos dice that God is in the process of drawing all men. que Dios está en el proceso de atraer a todo hombre. And God does this primarily Y Dios hace esto por medio through the convicting work of the Holy Spirit. de la obra convencedora del Espíritu Santo. People can resist God's drawing, O sea que las personas pueden resistir la obra de Dios and they can resist the convicting work of the Holy Spirit. y resistir la obra convencedora del Espíritu Santo, But we must admit, pero necesitamos admitir apart from the Holy Spirit, que aparte del uso del Espíritu Santo, using conscience, por medio de la conciencia, creation, la creación and Jesus Christ to convict us y Jesucristo para convencernos of our need of a Savior, de nuestra necesidad para un Salvador, de un Salvador, we would have never been saved. nunca seríamos salvos. So that's what the Holy Spirit is doing prior to salvation. O sea que esto es lo que el Espíritu Santo hace antes de la In salvación. fact, that's what he's doing right now. En realidad, Él está haciendo eso ahorita mismo. But there's also ministries he does at the point of salvation. Pero también está el ministerio que el Espíritu Santo hace en el punto de la salvación, en el momento de la salvación. Titus 3:5 says, "You are born again." En Tito 3:5 dice que somos nacidos de nuevo, Your human spirit is regenerated, que nuestro espíritu humano es regenerado and you are given a new nature y se nos da una naturaleza nueva, with the desires to serve and please God. que tiene esos deseos de servir a Dios y complacer a Dios. Number 2, he also indwells us at the point of salvation. El punto 2 dice también que el Espíritu Santo está morando. The moment you are saved, En el momento que uno es salvo, the Holy Spirit indwells you. el Espíritu Santo ahora mora en usted. According to Romans 8:9, En Romanos 8:9, if you do not have the Holy Spirit indwelling you, si usted no tiene el Espíritu Santo morando en usted, you are not saved. usted no es salvo. Number 3, Número 3,
The Holy Spirit at the point of salvation, El Espíritu Santo en el momento de la salvación, at the point you choose to place your faith in Jesus en Christ, ese momento que usted decide poner su fe en Jesucristo and you get saved from a hell you deserve to a heaven you don't, y es salvo de un infierno que se merecía a un cielo que no se merecía, you're born again, es nacido de nuevo, you're a new creation. usted es una creación nueva, The Holy Spirit baptizes you el Espíritu Santo lo bautiza into the body of Christ en el cuerpo de Jesucristo and puts you in union y with lo, Christ. y lo coloca en unión con Jesucristo. Also at salvation, También en el momento de la salvación, the Holy Spirit seals you. el Espíritu Santo lo sella And he seals you until the day of redemption. y lo va a sellar hasta el día de la redención. This is God's mark or seal on you. Este es el sello o la marca de Dios que It says that you belong to him. indica que usted pertenece a Dios. And more importantly, Y más importante todavía, you will always Usted belong siempre to him. va a ser de él, pertenecer a él. Another guarantee of your eternal security Esta es otra garantía de la seguridad is eterna. that the Spirit seals you at the point of salvation. Es que el Espíritu Santo lo va a sellar en el punto de la salvación, en The el momento. Spirit also, at the point of salvation, El Espíritu Santo también en el momento de la salvación gifts you to serve in the body of Christ. le da dones para servirlo Although at the en el point, cuerpo de Cristo. although at the point of salvation, Aunque en el momento de la salvación you may not know what your gift or gifts are. puede que usted no sepa cuáles son los dones que tiene, It nevertheless is true. aunque no sepa, es una verdad, esto es una verdad. As you grow in grace Y a medida que usted va creciendo en la gracia and are filled with the Spirit, y está lleno del Espíritu Santo, God will use you Dios lo va a usar in these areas in which you're gifted. en estas áreas donde usted tiene los dones. Now we've seen that the Holy Spirit is involved Ahora, hemos visto que el Espíritu Santo está involucrado prior to salvation, antes de la salvación and he's involved at your y salvation. está involucrado en el momento de la The salvación. Holy Spirit is also involved after you have been saved. Pero el Espíritu Santo también está involucrado después de la salvación. And one of the ministries he's involved with Y uno de los ministerios en el cual está involucrado is filling. lo está llenando. God wants you to keep on being filled Dios quiere que nosotros sigamos siendo llenos del Espíritu Santo, with the Holy Spirit. llenos del Espíritu Santo. I do not mean continue to be indwelt. No quiere decir que estar teniendo la morada del Espíritu Santo dentro de sí. The Holy Spirit does not come and go ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no va y viene. in and out of you as he did in the Old No Testament. va y viene como lo hacía en el Viejo Testamento. But according to Ephesians Pero 5:18, de acuerdo a Efesios 5:18, believers are commanded to be filled with the Spirit. a los creyentes se les ordena a ser llenos del Espíritu Santo. It means allowing the Holy Spirit to have control of your life. Esto significa que necesitamos dejar que el Espíritu Santo tenga el control de nuestras vidas. Instead of letting your sin nature rule your life, En lugar de dejar que la naturaleza pecaminosa tenga las riendas. allow the Spirit of God to fill you Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene and enable you to walk y nos ayude a caminar in a manner of life that is pleasing to the Lord. en una manera que complace al Señor. The Holy Spirit is also involved in El Espíritu Santo también está involucrado teaching and illuminating. en enseñar e iluminar. After salvation, the Holy Spirit is your teacher. O sea que después de la salvación, el Espíritu Santo es nuestro maestro. Apart from the illuminating work of the Holy O Spirit, sea que aparte de la obra de iluminación del Espíritu Santo, the Word of God would make no sense to you. la palabra de Dios no tendría ningún sentido. That is why when you open up the pages of Scripture, Y es por eso que la razón por la cual nosotros abrimos las Escrituras, you need to ask God to teach you. es necesario que le pidamos a Dios que nos ilumine, que nos enseñe. Lord, what truth are you communicating? Señor,
¿cuáles verdades estás comunicando aquí? What does it mean to my life? ¿Y qué significa esto en mi vida? The Spirit of God will teach you that. El Espíritu Santo es quien te va a enseñar eso. Another ministry of the Holy Spirit Otro ministerio del Espíritu Santo is enabling. es dar poder. The Holy Spirit is the one who enables you El Espíritu Santo es quien da o capacita, da el poder. to live the Christian life. Da poder para poder vivir la vida cristiana. You cannot live the Christian life No podemos vivir la vida cristiana in a manner pleasing to God en una manera que complace al Señor, apart from the enabling of the Holy Spirit. aparte de la capacitación del Espíritu Santo. Also, the Holy Spirit, También el Espíritu Santo, after you're saved, una vez que usted es salvo, can have a convicting ministry. tiene el ministerio de amonestación. The Holy Spirit seeks to convict you. O sea que el Espíritu Santo busca persuadirnos. As the Holy Spirit illuminates your thinking, A medida que el Espíritu Santo ilumina su pensamiento, as you read and study the Word of a God, medida que usted lee y estudia la palabra de Dios, the truths that you learn convict you. las verdades que aprendemos nos persuaden. It is the Holy Spirit who taught you, Es el Espíritu Santo quien te enseña. so it's the Holy Spirit who's going to convict you. Por lo tanto, es el Espíritu Santo quien te persuade. Have you ever wondered why some believers don't get convicted? Ahora, ¿se han dado cuenta a veces por qué es que algunos creyentes nunca son persuadidos? It's because they don't have a divine viewpoint. Porque no tienen una visión divina, un punto de vista divino. You see, God is gracious. Dios está lleno de gracia. At the moment you got saved, En el punto que uno es salvo, en el momento que uno es salvo, He did not reveal to you all the changes Dios no le reveló en ese momento todos los cambios, that He wants to make in your life. todos esos cambios que Él quiere hacer en su vida. As He seeks to conform you into the image of His Son. Porque Él quiere conformarlo en la imagen de Jesucristo. If He did that, Si Dios hubiera hecho eso, you'd be overwhelmed. usted estaría totalmente abrumado. But over time, Pero a lo largo del tiempo, and through the convicting work of the Holy Spirit, y mediante la obra convencedora del Espíritu Santo, God will make adjustments in your life. Dios comienza a hacer esos cambios en nuestras vidas. The next ministry of the Holy Spirit El otro ministerio del Espíritu Santo is a transforming ministry. es el ministerio de transformarnos. As you walk by faith in Jesus Christ, A medida que caminamos por medio de la fe en Jesucristo with your Savior as the object, y su Salvador, su objeto, the Spirit of God then can work in and through you. el Espíritu de Dios puede obrar en usted y por medio de usted. And transform your life. Y de esa manera transformar su vida. Next, another ministry of the Holy Spirit El otro ministerio del Espíritu Santo is a comforting es el ministry. ministerio de consolación, es En- consolador. In John 14, 16, and 17, En Juan 14, 16 al 17 and Acts 9:31, y en Hechos 9:31 it says very clearly that the Holy Spirit, dice claramente que el Espíritu Santo in times of trouble, en tiempos de problemas tristes, in times of trial and distress, cuando tenemos pruebas, He can comfort us. nos consuela. And lastly, the ministry of the Holy Spirit, Y por último, el ministerio del Espíritu Santo, according to Galatians 5:22 and 23, en Gálatas 5, 22 al 23, is involved in producing fruit. está involucrado en hacer fruto, produce fruto. The Holy Spirit produces fruit in your life. O sea que el Espíritu Santo produce fruto en nuestras vidas. Remember, God never asks you to produce fruit. Acuérdense que Dios nunca nos pide que nosotros produzcamos fruto en nuestras vidas. He asks you only to bear fruit Él nos pide llevar fruto en nuestras vidas, produced in your life by the Holy Spirit. que son producidas por el Espíritu Santo. If you try to produce your own fruit, Si nosotros tratamos de producir nuestros propios frutos, you will be one frustrated believer. vamos a ser unos creyentes totalmente frustrados. You will find yourself in Romans 7 Usted se va a ver en Romanos 7 with the Apostle Paul. con el apóstol Pablo. Is the Holy Spirit
es el Espíritu Santo. That important in our Christian ¿Tan lives? importante en nuestras vidas cristianas? Absolutely. Absolutamente. And the first reason the Holy Spirit is important Y la primera razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante is due to these ministries. es debido a estos ministerios. But a second reason the Holy Spirit is important Pero la segunda razón por la cual el Espíritu Santo es tan importante en nuestras vidas is cristianas that we face three spiritual enemies. es porque nosotros enfrentamos tres enemigos espirituales. Our own flesh, Nuestra carne, the world system, el mundo, el sistema mundial and the God of this world, the devil. y el Dios de este mundo, el diablo. Are you any match for them? Ahora, ¿cree usted que puede enfrentarse con todos ellos? No way. Absolutamente no. You need supernatural enablement. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos capacitación sobrenatural. You need the ministry of the Spirit of God. Necesitamos el ministerio del Espíritu de Dios. We are in a spiritual battle and you need spiritual resources. ¿Por qué? Porque estamos en una batalla espiritual y necesitamos recursos espirituales. You also need the Spirit of God También necesita el Espíritu de Dios because of the supernatural demands por las demandas sobrenaturales of the Christian life. de la vida cristiana. You can never live the Christian life in your own strength. ¿Por qué? Porque usted nunca va a poder vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas. Why is that? ¿Y por qué es eso? Consider some commands in the New Testament. Consideren algunas órdenes del Nuevo Testamento. We're commanded to rejoice evermore. Dice, estad siempre gozosos, Pray without ceasing. orad sin cesar And in everything give y thanks. dad gracia en todo. So in your own strength, O sea que en su propia fuerza you start out rejoicing evermore. debe de gozarse siempre Then as you start to pray without ceasing, y después va a orar sin cesar, you stop rejoicing. entonces usted va a parar de ser gozoso. And by the time you try to give thanks in everything, Y al momento que debe de dar gracias por todo, you are complaining without ceasing usted está quejándose sin cesar and thankful for nothing. y está agradecido por nada. We need the supernatural enablement of the Necesi- Holy Spirit Necesitamos el poder sobrenatural del Espíritu Santo in order to live the Christian life. para vivir la vida cristiana. Next, let's ask and answer a few questions. Bueno, al siguiente vamos a preguntar y a responder algunas preguntas. What is the goal of every believer? Ahora, ¿cuál es la meta de cada creyente? To glorify Jesus Christ. Glorificar a Jesucristo. What power does the believer have ¿Qué poder tiene el creyente to accomplish this? para realizar esto? No power at all in himself. No tiene ningún poder en sí mismo. What is the goal of the Holy Spirit? Ahora, ¿cuál es la meta del Espíritu Santo? To glorify Jesus Christ. Glorificar a Jesucristo. What power does the Holy Spirit ¿Qué poder tiene el Espíritu Santo have to accomplish this? para realizar esto? He's totally powerful Es todopoderoso, and totally able to do this. tiene todo el poder para realizar esto. So what does God do? Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? He permanently indwells Él viene a morar dentro del creyente permanentemente the believer with the Holy Spirit por medio del Espíritu Santo at the point of salvation. en el momento de la salvación. You have the power source in you O sea que tenemos la fuente del poder para glorificar a Jesucristo dentro de nosotros. to glorify Jesus Christ. Y así es que podemos glorificar a Jesucristo. And that is the Spirit of God. Y eso es el Espíritu de Dios. But does every believer in Jesus Christ Pero cada creyente en Jesucristo have the indwelling Spirit of God tiene el Espíritu de Dios morando dentro de sí as a resource in the spiritual battle? como recurso en esta batalla espiritual. And the answer is yes. Y la respuesta es sí. Look with me at Ephesians 1:13. Vamos a ver en Efesios 1:13 que dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Having believed O sea que al haber creído, is an aorist participle. habiendo creído es un participio aoristo. At a point in time, you chose En un punto de tiempo nosotros decidimos to believe the gospel.
creer el Evangelio. What was the result of believing the gospel of Jesus Christ? Entonces, ¿cuál fue el resultado de creer en Jesucristo como nuestro Salvador? You were sealed with the Holy Spirit. Fuimos sellados con el Espíritu Santo. What did you have to do to receive the Holy O Spirit? sea, ¿qué necesitamos para recibir al Espíritu Santo? You believed the gospel. Creer el Evangelio. You placed your faith in Jesus Christ. Al poner la fe en el Señor Jesucristo. The moment you trust Jesus Christ as your Savior, En el momento en que un pecador confía en Jesucristo como su Salvador, you are sealed. es sellado. But how long does this sealing last? ¿Y por cuánto tiempo es que está sellado? Ephesians 4:30 tells us, Efesios 4:30 nos dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. notice you can grieve the Holy Spirit, Fíjense aquí que nosotros podemos entristecer al Espíritu Santo, but can you grieve him away? pero ¿es posible entristecerlo al punto de que Él salga? No. No. You were sealed with the Holy Spirit Hemos sido sellados con el Espíritu Santo to the day of redemption. hasta el día de la redención. This refers to the redemption of your body. Esto está hablando de la redención de nuestro cuerpo. The Holy Spirit acts as a seal El Espíritu Santo actúa como un sello to guarantee that one day para garantizar que un Your- día your body is going to be redeemed, nuestro cuerpo va a ser redimido, just like your soul así mismo como su alma. was at salvation. Sorry. Now the Holy Spirit came into you Ahora, el Espíritu Santo vino a nosotros at the point of salvation, al momento de la salvación, not only to seal you to the day of redemption, no solamente para sellarnos hasta el día de la redención, but also to enable you to live the Christian life pero también para darnos el poder para vivir la vida sobrenatural cristiana, that is pleasing to the Lord. que es agradable al Señor. And as we begin to look at Romans 8, 1 through 4, Y a medida que vemos Romanos 8, 1 al 4, we are going to make several observations about the passage. vamos a ver varias observaciones acerca del pasaje. Let's first look at Romans 8, chapter 1. Vamos a ver Romanos 8, 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. The word therefore is a hinge word. Ahora, noten aquí la palabra ahora pues. It connects what Paul wrote in chapter 7 Aquí está conectando de lo que había Pablo hablado en el capítulo 7. with what he writes in chapter 8. Y lo está enganchando con lo que va a hablar en el capítulo 8. What we read in chapter 8 Lo que vamos a ver en el capítulo 8 is a continuation of the theme of chapter 7. es la continuación del tema del capítulo 7. We move from struggle and defeat in chapter 7 Nos hemos movido de la lucha, de las derrotas del capítulo 7 to the tremendous victory in chapter 8. a la gran victoria del capítulo 8. And we see here in our first handout, number 1, Y vemos aquí en el bosquejo número 1, tan pronto como Pablo pone su atención de nuevo en lugar de sí mismo, Romanos 7:25, él recuerda de los hechos relacionados a su posición e identificación en Cristo, en donde no hay condenación, Romanos 8:1. Paul wrote, "Who shall deliver me?" Pablo escribió, ¿quién me librará? The answer was Jesus Christ. Y la respuesta era Jesucristo. And as Paul thinks about Jesus Christ Y a medida que Pablo está pensando acerca de Jesucristo and his position in y Christ, su posición en Cristo, he remembers that there's now no condemnation él está acordándose que ahora pues ninguna condenación hay to those who are in Jesus Christ. para los que están en Cristo Jesús. But what phrase here indicates propositional truth? ¿En cuál frase vemos esta verdad posicional? The phrase in Christ Jesus. La frase en Cristo Jesús. The word in is a key word. La palabra en es una palabra It clave. speaks of a location. Habla de localidad It refers to your position. o posición It refers to your identification o identificación in Christ Jesus. en Jesucristo.
This is an appeal to your position, O sea que esto apela a nuestra posición, not to your practice. pero no a nuestra condición o práctica. Your practice Nuestra práctica, is to flow out of your position. ¿por qué? Porque nuestra práctica debe ser resultado de nuestra posición. Let me comment for a Déjenme moment comentar por un momento on about the end of verse 1. acerca del fin del versículo 1. Who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. There are some Greek manuscripts Hay algunos manuscritos griegos that leave out that part of verse 1. que omiten esta parte del versículo 1. If any of you have a New American Standard Bible, Si alguno tiene la Biblia de inglés, del estándar nuevo, you see that they leave out the end of verse 1. ellos omiten el fin del versículo 1. Most Bible teachers will tell you La mayoría de los maestros de la Biblia nos dirían that the end of verse 1 has been brought up que el fin del versículo 1 ha sido puesto from the end of verse 4, al final del versículo 4 and it was not part of the original y text. que no se encuentran en el texto original. We see at the end of Romans 8, chapter 4, Vemos en Romanos 8, 4, the same phrase. que dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. It is clear from verse 1 Es muy claro desde el versículo 1 that there is not, therefore now no condemnation que dice aquí: ya no hay condenación to those who are in Christ Jesus. a aquellos que están en Cristo Jesús. This is a result of our position in Christ, O sea que esto es un resultado de nuestra posición en Cristo, not conditional on our practice. no es condicional de acuerdo a nuestra práctica. If we were to add, Si hemos de añadir, who do not walk according to the flesh, but according to the Spirit, si añadimos los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, this would make our no condemnation esto añadiría a lo que dice no hay condenación, conditional está agregando and condición not positional. y no posición. While we may condemn ourselves Puede que nosotros nos condenamos a nosotros mismos by the things we do, por las cosas que hacemos. God does not condemn us Dios no nos condena. because we are in Christ ¿Por Jesus. qué? Porque estamos en Cristo Jesús. Number 2 on your handout says this. Ahora, el número 2 en sus bosquejos dice así: la palabra condenación indica que aquellos que están en Cristo no están condenados a vivir una vida de servidumbre a la naturaleza pecaminosa. La palabra condenación indica que aquellos que están en Cristo no están condenados a vivir una vida de servidumbre a la naturaleza pecaminosa. There are two ways to interpret the word condemnation. Hay dos maneras para interpretar la palabra condenación, Both are doctrinally correct, y ambas son correctas doctrinalmente, but different in pero interpretation. diferentes en interpretación. Most understand that no condemnation La mayoría entienden que el significado de no condenación to mean that even if you are a struggling believer, es como que si alguien está luchando como creyente, you are eternally secure in Christ. aún así todavía están seguros eternamente en Cristo. Even if you are a wretched man like the Apostle Paul, Aún si usted es un hombre miserable como el apóstol Pablo, you cannot lose your salvation. no puede perder su salvación. There is therefore now no condemnation Ahora pues, ninguna condenación hay to those who are in Christ Jesus. para los que están en Cristo Jesús. Is this true? Ahora, ¿es esto una verdad? Absolutely yes. Absolutamente sí. Well, while this isn't a doctrinally correct interpretation, A pesar de que esto es una interpretación correcta we doctrinalmente, must consider the context of this verse. necesitamos examinar el contexto del versículo. What is the context of this statement? ¿Cuál es el contexto de esta declaración? Is the context of this verse justification? ¿Es el contexto de este versículo la justificación? Is the context of this verse eternal security? ¿Es el contexto de este versículo la seguridad No, eterna? it is not. No.
These issues have already been settled in earlier chapters. Estos asuntos ya han sido resueltos en los capítulos anteriores. What is the context of Romans chapter 6 through 8? Ahora, ¿cuál es el contexto de Romanos capítulo 6 al 8? The context is sanctification, El contexto es la santificación or second tense salvation. o la salvación en el segundo tiempo. Chapter 6 through 8 answers this question. Los capítulos 6 al 8 contestan estas preguntas. Now that I've been declared righteous before God, Ya que he sido declarado justo ante Dios, how can that righteousness be reproduced in my daily walk? ¿cómo es que la justicia puede ser reproducida en mi caminar cotidiano? The better interpretation of this verse Es posible que la mejor interpretación de este versículo seems to be that by virtue of the fact sea que debido al hecho that you are in Jesus Christ, de que estamos en Jesucristo, you are not condemned no estamos condenados to a life of slavery to your flesh, a vivir una vida de esclavitud a nuestra carne. both positionally and practically. Las dos, posicionalmente y prácticamente. When is this true? Ahora, ¿cuándo es esta la verdad? There is therefore now no condemnation Porque dice, ahora pues, ninguna condenación hay to those who are in Christ Jesus. para los que están en Cristo Jesús. You may say to yourself, Usted puede que esté pensando, I cannot wait to get to heaven no puedo esperar a llegar al cielo. so that I no longer have to be a slave to my sin nature. Así ya no estaré esclavizado a esta naturaleza pecaminosa. The Word of God here in chapter 8 La palabra de Dios en este capítulo 8 is telling us that we do not have to wait. nos está diciendo que no es necesario esperar. You can enjoy freedom from your sin nature right now. Podemos disfrutar la libertad de la naturaleza pecaminosa ahora mismo. We see this in your number 3 on your handout. Vemos esto en el número 3 de nuestros bosquejos. Aquí dice así, esta libertad no habla de una posibilidad futura, sino de algo que el creyente posee ahora. Okay. As a believer, you have been co-crucified with Christ, O sea que usted como creyente ha sido co-crucificado con Cristo, co-buried and co-resurrected. co-sepultado y co-resucitado. The sin nature's right to rule your life has been broken. O sea que el derecho que tenía la naturaleza pecaminosa de reinar en su vida ha sido rota. You do not have to wait to enjoy practical victory. No necesitamos esperar para disfrutar la victoria práctica sobre la naturaleza pecaminosa. Over your sin nature. Sobre la naturaleza You can enjoy pecaminosa. it now. Podemos disfrutarla ahora, Wherever you are in your present circumstances. donde quiera que usted esté en sus circunstancias. As a believer, Como creyentes, you do not have to live a life condemned no necesitamos vivir una vida condenada to bondage to your flesh. a la esclavitud de nuestra carne. As Paul finds himself in Romans 7 Pablo se enfrentó a sí mismo en Romanos 7 with an I problem, con el problema del yo, focused on himself, enfocado en sí mismo, trying to live the Christian life in his own strength, tratando de vivir su vida cristiana con sus propios esfuerzos, and failing over and over again. fallando una y otra vez. He remembers his position in Christ. Él se acordó de su posición en Cristo, He remembers his freedom in Christ su libertad en Cristo, from Romans chapter 6. de Romanos 6. This freedom in Christ Esta libertad en Cristo is not some future possibility. no es una posibilidad que es futura, It is the believer's right now. pertenece al creyente ahora mismo. How is this possible? Ahora, ¿cómo es esto posible? Verse 2 begins with the word for, El versículo 2 comienza con la palabra porque, which tells us that Paul is now going to give que nos dice que Pablo ahora va a dar una explicación an explanation of how it is possible de cómo es posible that we do not have to live a life condemned to que slavery ya no necesitamos vivir una vida condenada a la esclavitud, to our sin natures. una vida condenada a la esclavitud de nuestra We naturaleza see in Romans pecaminosa. 8:2 Vemos en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. that is Paul's reason or explanation
Esta es la razón o la explicación de Pablo of why we are not condemned to a life of slavery to the flesh. de por qué no estamos condenados a una vida de esclavitud a la carne. We see here in number 4 on your handout, Ahora el punto 4 en nuestros bosquejos dice así: la libertad descrita en Romanos 8:2 se refiere a la libertad del poder dominante del pecado, Espíritu Santo, mientras que la libertad descrita en Romanos 6:7 se refiere a la libertad de una posición de esclavitud por medio de la identificación con la muerte de Cristo. the word law is used twice in verse 2. Ahora, la palabra ley está usada 2 veces en el versículo 2. We usually think of the Mosaic law Y usualmente pensamos de la ley mosaica when we see this word, cuando vemos la palabra ley. but it can have other meanings. Pero también tiene otros significados. What does law indicate? ¿Qué significa la ley aquí? Law means principle, Ley significa principio, rule, regla, authority, autoridad, or control or power. control o poder. Dr. Ronald Showers says that El doctor Renal Showers dice, law, no matter what kind, cuando hablamos de la ley, no importa de cuál tipo estamos hablando, is established for the purpose of governing or controlling. está establecido para el propósito de gobernar o controlar. Instead of being governed or controlled by the sin nature, O sea que en lugar de ser gobernado o controlado por el Espíritu Santo, there is another law, hay otra ley, another power, otro poder, another authority, otra autoridad, empowering source in our life una fuente que nos da el poder, that can act as a means que funciona como un medio of deliverance from the power of the sin nature. un medio de liberación del poder de la naturaleza pecaminosa. We saw in Romans 8:2, Hemos visto en Romanos 8:2, it's for the law of the Spirit of life porque la ley del Espíritu de vida in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romans 6:7 tells us this. Romanos 6:7 nos dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. What does it mean to be made, what does made free communicate? ¿Qué quiere decir que está uno librado? It's in the aorist tense. El tiempo es aoristo, It's a completed action. que presenta una acción completada. At the same moment that you were justified, En el mismo momento que hemos sido justificados, you were made free from the law of sin and death. fuimos hechos libres de la ley del pecado y de la muerte. Made free is in the indicative mood. Hemos sido libres, está en el modo indicativo. This is a fact. O sea que esto es un hecho, This is true. esto es una verdad. This is how God reckons it to be. Y así es como Dios considera que esto está hecho. You do well to believe it as well. Nosotros debemos creerlo también. But what is the believer free from? Ahora, ¿de qué están libres los creyentes o librados los It creyentes? says in verse 2 En el versículo 2 dice that he's free from the law of sin. que está librado de la ley del pecado. We saw that in Romans 6. Lo vimos en Romanos 6. We are free from the sin nature, Somos libres de la naturaleza pecaminosa, but we are also free from the law of death. pero también somos librados de la ley de la muerte. We saw that in Romans 7. Hemos visto eso en Romanos 7. We are free from the Mosaic law. Somos libres de la ley mosaica. You have been made free O sea que hemos sido liberados from the governing power of the sin nature. del poder gobernador de la naturaleza pecaminosa. And you have been made free from the law, Y hemos sido hechos libres de la ley del pecado. not only for justification, Perdón, de la ley, no solamente para la justificación, but also in this context from sanctification. pero For en este sanctification. contexto también para la santificación. God is going to produce in you and through you O sea que Dios va a producir por medio de nosotros y en nosotros a quality of righteousness and holiness una calidad de justicia y santidad that the sin nature does not want to produce, que la naturaleza pecaminosa no puede producir and the law could never produce. y que la ley nunca podría haber producido. How was this accomplished? ¿Cómo es que se hace esto? Se ejecuta esto. Romans 8:3 starts with the word for. En Romanos 8:3 comienza con la palabra porque.
Here is another reason given, another explanation in O sea verse que 3. aquí está otra razón dada para la explicación en el versículo 3, que dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Number 5 on your handout explains it further. Ok, o sea que en el número 5 de nuestros bosquejos lo va a explicar más adelante. Dice así: por medio de la muerte de Cristo por el pecado, Dios logró hacer algo que la ley mosaica no pudo hacer, específicamente condenar y destronar al pecado. For what the law could not do. Porque lo que era imposible para la ley, The idea here is that it was impossible la idea aquí es que era imposible for the law to do this. para la ley hacer esto. The law could say, don't do that. La ley puede decir no haga esto, But could the law ever give you pero la ley puede darnos power over the sin nature to do it? el poder sobre la naturaleza para hacer esto. No, the law was unable to do that. No, la ley no podía hacerlo. You see, the truths of grace Porque vemos que las verdades de la gracia not only teach you righteousness, no solamente nos enseñan la justicia, but also enable you to live righteous sino que también nos da el poder para vivir in justamente this present evil world. en este mundo malvado. What is carefully expressed ¿Qué es lo que es expresado cuidadosamente in the phrase, en la frase in the likeness of sinful flesh? enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado? The verse says, El versículo dice, God did, Dios lo hizo, sending his own son a medida que Él mandó a su Hijo in the likeness of sinful flesh. en la semejanza de la carne de pecado. Jesus Christ is the unique God-man, O sea que Jesucristo es el único quien es Dios y hombre. born human yet without a sin nature. Él nació como humano pero sin la naturaleza pecaminosa. As the sin nature was passed on through Adam, ¿Por qué? Porque la naturaleza pecaminosa se transmitía por medio de Adán, not through Eve. no por medio de Eva. So Jesus Christ came to earth O sea que Jesucristo vino a la tierra to do the will of God the Father para hacer la voluntad de Dios el Padre, by going to the cross to Ali- die for our sins. al ir a la cruz para morir por nuestros pecados. He was able to go to the cross on our behalf Él fue capaz de ir a la cruz en nuestro lugar. because he came in the likeness of sinful flesh. ¿Por qué? Porque Él vino en semejanza de carne de pecado. No sinner can pay for sins. Ningún pecador puede pagar por sus pecados. Only the sinless, spotless Solamente Son of God el Hijo de Dios sin pecado, sin mancha, could pay for the sins of the whole world. podía pagar por los pecados de todo el mundo. What practical purpose did God have ¿Qué, qué propósito o cláusula? Say that again. What practical purpose did God have Okay. ¿Qué propósito tenía Dios, que es práctico, for condemning sin in the flesh? para condenar al pecado y la carne? In Romans 8:4, En Romanos 8:4 that introduces a purpose clause. introduce la cláusula de propósito. Why did God condemn sin in the flesh? ¿Por qué es que Dios condenó What was his purpose? el pecado y la carne? ¿Cuál era el propósito? We read in Romans chapter 8 verse 4 this. Lo vamos a leer en Romanos 8:4. Dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Your number 6 on your handout. Número 6 en sus bosquejos dice así: el propósito práctico por el cual Dios condenó el pecado en la carne es que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, no por medio de nosotros. Romanos 8:4a. When the believer walks by the Spirit, Cuando el creyente camina por medio del Espíritu, will he fulfill the law? ¿cumplirá la ley? Notice it's not the law that is Noten fulfilled, aquí que no es la ley lo que se está cumpliendo,
but rather the righteous requirement of the law. sino que es la justicia de la ley. What is the difference? Ahora, ¿cuál es la diferencia? The Mosaic law was given to the nation of Israel La ley mosaica fue dada a la nación de Israel and contains 613 different rules. y contiene 613 reglas. When the believer walks by the Spirit, Cuando el creyente camina por medio del Espíritu, do you think he's fulfilling all 613 rules in the Mosaic law? ¿cree usted que está cumpliendo las 613 facetas de la ley mosaica? Certainly not. Por supuesto que no. Instead of fulfilling the law, En lugar de cumplir con la ley, the righteous requirement of the law is being fulfilled. se ha cumplido la justicia de la ley. What is the righteous requirement of Ahora, the law? ¿qué es la justicia de la ley o el requisito justo de la ley? There are moral absolutes expressed in the law. Hay morales absolutos expresados en la ley. The Lord Jesus Christ Y el Señor Jesucristo summarized these by simply saying, ha resumido esto diciendo we should love God and our neighbors as ourselves. que debemos amar a Dios y a nuestros vecinos como a nosotros mismos. When this sort of love is being produced Cuando este tipo de amor es producido in our en lives, nuestras vidas, the moral absolutes will be fulfilled las morales absolutas serán cumplidas in us by the Spirit of God. en nosotros por medio del Espíritu Santo. You won't murder, O sea que usted no va a you matar, won't steal, no va a matar, robar, lie, a mentir, or worship other gods adorar a ídolos, if the Holy Spirit is controlling your life. si el Espíritu Santo está controlando su vida. Beyond the moral absolutes of the law, Más allá de los absolutos morales de la ley, the Holy Spirit produces the fruit of the Spirit, el Espíritu Santo produce el fruto del Espíritu Santo, which is love, que es amor, joy, gozo, peace, and paz so on. y tales cosas. The Spirit-filled life is lived by grace, O sea que la vida llena del Espíritu Santo es vivida por gracia, not law. no por la ley. By means of the Word of God Por medio de la palabra de Dios and the power of the Spirit of y God, y el poder del Espíritu Santo, not by the world's thinking no por medio de los pensamientos del mundo and the strength of the flesh. ni las fuerzas de la carne. The believer's identification with Christ O sea que la identificación del creyente con Cristo and the indwelling of the Holy Spirit y el hecho de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros provide the potential proveen el potencial for every believer to walk in newness of life. para cada creyente andar en la vida nueva. Now you may say the Christian life is impossible. A lo mejor usted está diciendo, bueno, la vida cristiana es imposible. How can I fill the righteous requirement of the law? ¿Cómo puedo yo cumplir los requisitos justos de la ley? How can I produce the fruit of the Spirit? ¿Cómo yo voy a producir el fruto del Espíritu Santo? God is asking too much of me. Dios me está pidiendo demasiado de mí. Well, you're right. Bueno, es así. You can't, in your own strength, No lo va a poder hacer en sus propias fuerzas. fulfill the righteous requirement of the law. No va a poder cumplir And- los requisitos justos de la ley. And when you think that way, Y cuando usted está pensando de esa manera, you're starting to catch on. ahora está comenzando a entender. Look at number 7 on your handout. Fíjense el número 7 en sus bosquejos que dice así: una vida justa y santa que incluye un amor genuino hacia Dios y hacia otros solo puede lograrse en nosotros cuando caminamos conforme al Espíritu. Is it certain that this will be fulfilled in your Christian life? Ahora, ¿es seguro que podemos lograr esto en nuestras vidas cristianas? Verse 7 says, might be fulfilled in us. Fíjense que en el versículo 7 dice, It will Puede que. not automatically be true of every believer in Christ. o sea que esto no va a ser automáticamente una verdad para todo creyente en Jesucristo. God wants us to live a righteous life. Dios quiere que vivamos una vida justa. God not only redeemed us from the curse of the law, Dios no solamente nos redimió de la maldición de la ley, dealing with the guilt and penalty of sin, cuando Él trató con la culpabilidad y la pena del pecado, but God also purposed sino que también Dios ha propuesto to take care of
the problem of sin in our lives. tratar con el problema del pecado en nuestras vidas cotidianas. God has given us everything we need to O sea- live the Christian life. O sea que Dios nos ha provisto de todo lo que necesitamos para vivir la vida cristiana justa. Look at 2 Peter 1:3. Fijémonos en 2 Pedro 1:3, que dice así: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Also, we see in Ephesians 1:3, También vemos en Efesios 1:3, dice así: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. God has provided everything O sea que Dios nos ha provisto de todo, that we need to live a Christ-honoring, todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana victoriosa que honra a Cristo. but God will not force us Pero Dios no nos va a forzar to live that way against our will. a vivir de esta manera en contra de nuestra propia voluntad. Just like salvation, De la misma manera que la salvación, God has provided everything necessary Dios ha provisto todo lo que es necesario for the undeserving sinner to be saved. para que un pecador indigno pueda ser salvo. But he will not save Pero nunca salva a nadie apart from a by faith response. sin una respuesta de por fe. In the same way, En la misma manera, God will not fulfill Dios no cumplirá los requisitos, the righteous requirement of the law in your life los requisitos justos de la ley en nuestras vidas, as a believer como creyentes, apart from a by faith response from you. aparte de una respuesta de por fe de nuestra parte. And what does walk imply here? ¿Y qué implica un caminar o un andar? Walk implies a willingness to move in that direction. Caminar implica que estamos dispuestos a movernos hacia esa dirección. The Greek word means to carefully order your steps. La palabra griega significa ordenar nuestros pasos cuidadosamente. A walk implies a continual process of development. Un caminar implica un proceso continuo de desarrollo día a día. Day by day, step by step, moment by moment. Día a día, un desarrollo, día a día, paso a paso, momento a momento. We are born again or regenerated as believers at salvation. Nacemos de nuevo como creyentes cuando somos salvos. We are now alive in Christ, Y ahora estamos vivos en Cristo. and God wants us to grow and mature. Y Dios quiere que nosotros crezcamos y que maduremos. This process takes place Y este proceso toma lugar as we walk by means of the Holy Spirit. a medida que caminamos por medio del Espíritu Santo. Galatians 5:16 tells us this. Gálatas 5:16 dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. What is the difference between Romans 7 and Galatians 5? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Romanos 7 y Gálatas 5? In Romans 7, you see the new nature battling the sin nature. Ahora, en Romanos 7 encontramos la nueva naturaleza luchando contra la naturaleza pecaminosa. It is the I life, Es la vida del yo, walking alone and being defeated every step of the way. donde uno camina solo, siendo derrotado a cada paso en el camino. In Galatians 5, En Gálatas 5, the believer is walking in el creyente está caminando en mediante or by means of the Holy Spirit. o mediante el Espíritu Santo. It is the Holy Spirit Es el Espíritu de Dios who's doing battle against the sin nature. quien está luchando contra la naturaleza pecaminosa. As we walk in the Spirit, En la medida que caminamos en el Espíritu Santo, worship in the Spirit, adoramos en el Espíritu pray in the Spirit, y oramos en el Espíritu, we shall come to know not the Spirit, vamos a llegar a conocer no al Espíritu Santo, but the Lord Jesus Christ. pero al Señor Jesucristo. The Lord Jesus says in John 16, El Señor Jesucristo dice en Juan 16, He, the Comforter,
el Consolador shall glorify me. me glorificará. What is it to walk in the Spirit? ¿Qué significa caminar en el Espíritu? Is it to walk in communion with the Father, ¿Es caminar en comunión con el Padre, having the Lord Jesus Christ as my object? con el Señor Jesucristo como mi objetivo? To walk in the Spirit is not self-occupation, Caminar en el Espíritu Santo no es autopreocupación, nor even occupation with the Spirit. ni siquiera aún una ocupación con el Espíritu. Walking according to the Spirit Caminar según el Espíritu is occupation with Jesus Christ. es una ocupación con Jesucristo. When you look to Jesus Christ, Cuando miramos a Jesucristo depend upon Him, y dependemos en Él, draw all your needs from Him. depositamos todas nuestras necesidades en Él. If Jesus Christ is your all in all, Si Jesucristo es todo por nosotros, then you are walking in the Spirit. entonces estamos caminando en el Espíritu. Who lives the practical Christian life? En la actualidad, ¿quién vive la vida práctica del creyente? You or Jesus Christ? ¿Usted creyente o Jesucristo? It is Jesus Christ. Es Jesucristo. But He only works through you as you walk by faith. Pero Él solamente puede obrar a través de nosotros a medida que caminamos por fe. Let's look at Galatians 2:20. Vamos a ver Gálatas 2:20 que dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. A quote from Dr. Donald Barnhouse Vemos una cita del Dr. Donald Gray Barnhouse illustrates this point even more. que ilustra este punto inclusive más. Dice así: Cristo quiere que usted lo conozca y ande con Él momento a momento. Habrá memorias del camino, recordaremos el tiempo en que resbalamos y nos caímos y cómo Él nos recogió y nos puso sobre nuestros pies. Recordaremos cómo Él nos limpió cuando fuimos sucios, cómo Él nos animó cuando nosotros éramos débiles, cómo Él nos sostuvo cuando nosotros estábamos cansados. Recordaremos cómo Él nos alimentó cuando tuvimos hambre y cómo Él nos trajo a una sombra en el camino. Pero ya que Él está con nosotros actualmente, descubriremos que es más maravilloso de mirarlo y verlo como Él se nos revela en la prueba de hoy y del camino. Que ellos deben mirar lejos de Él y tratar de recordar que Él estaba en algún incidente pasado. God does not ask us to walk alone. O sea que Dios no nos pide que caminemos solos. Jesus Christ wants to walk with you Jesucristo quiere caminar con nosotros every step of the way. cada paso en el camino. As you look to Him A medida que miramos a Él and walk by the controlling power of the Holy Spirit, y caminamos por medio del control del Espíritu Santo. we can have victory over our sin nature. Así es como vamos a aprender a tener victoria sobre la naturaleza pecaminosa. And we will learn more about the Spirit-filled Christian life Y vamos a aprender más acerca de la vida espiritual during our next study. en nuestros estudios próximos. Let's pray. Vamos a orar. Father, thank you so much Padre Celestial, te agradecemos tanto for this time por of, este tiempo of study in your word this de- evening. de estudio de tu palabra esta noche. We thank you so much, Father, that you've not left us alone, Gracias, Señor, de que tú no nos dejaste solos. but that as believers in Christ, Y como creyentes en Cristo, you've indwelt us, estás morando en nosotros. you've sealed us with the Holy Spirit. Nos sellaste con el Espíritu Santo. And we know the Spirit is our power source Y sabemos que el Espíritu es nuestro poder in our Christian life. en nuestra vida cristiana.